Ella nace en Cali el 5 de agosto de 1948. Ha sido conocida por su trabajo pionero en los estudios literarios con enfoque de género en Colombia. Estamos aquí ante una de las personas que inició esto, ¿cierto? Desde sus primeros años formativos se inclinó hacia el estudio de la literatura, completando sus estudios de secundaria en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Posteriormente se graduó en letras en la Universidad del Valle, donde también obtuvo una maestría en lingüística. En 1978 viajó a España para cursar un diplomado en lengua y literatura española en el Instituto Iberoamericano de Cooperación de Madrid. Más tarde completó una maestría en teología en la Universidad Javeriana de Bogotá. A lo largo de su carrera, Carmiña ha sido una figura clave en la investigación de la literatura desde una perspectiva de género, contribuyendo a la relectura del texto bíblico desde una óptica feminista. Su obra se extiende a diferentes campos, incluyendo el ensayo, la poesía y la investigación literaria. Entre sus libros destacan Judith, relato feminista en la Biblia, Guerra y paz en Colombia, miradas de mujer, y Guerra y paz en Colombia, las mujeres escriben, por el cual recibió el Premio Extraordinario de Ensayo sobre Estudios de la Mujer, otorgado por Casa de las Américas. Además de su labor literaria, Carmiña ha sido una incansable gestora cultural, ha trabajado como docente en varias universidades, incluyendo pues, la Universidad del Valle, donde fue profesora titular, fue directora de la maestría en literaturas colombiana y latinoamericana y también recibió el doctorado honoris causa en literatura en el año 2013 por su invaluable contribución al desarrollo investigativo tanto en el país como en el continente. A lo largo de su carrera también ha liderado la Casa Cultural Tejiendo Sororidades, una organización que apoya a mujeres en situación de vulnerabilidad acá en Cali. Su activismo ha sido reconocido por su trabajo social, recibiendo premios como el Premio Mujeres de Éxito en la categoría social en el 2001. Su poesía ha sido igualmente relevante dentro de la literatura femenina colombiana, destacando obras como El Fulgor Misterioso, Senderos en Destello y Las Calles Amarillas. Fue finalista del concurso internacional de poesía mística Fernando Rielo en el año 2000. Carmiña es una figura fundamental en la cultura, la literatura caleña y colombiana, reconocida por su labor como escritora, docente, investigadora, activista feminista y por su contribución al estudio de las letras con enfoque de género. Y pues este año cabe recordar que recibió el Premio Internacional de Literatura Virginia Woolf por su obra Parajes de los Días, consolidando su lugar como una de las autoras más influyentes de su generación. Actualmente es docente jubilada de la escuela y continúa contribuyendo, como pueden verlo, a la producción intelectual y al desarrollo crítico sobre la literatura en nuestro país. Carmiña, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan generosa. Muchas gracias a Oscar y a la escuela por la invitación esta tarde. Y muy buenas tardes para todas y todos ustedes. Bueno, mi presentación de hoy se llama Cali, un recorrido desde las representaciones literarias. La mirada que realizo en este caso de crítica literaria, la realizo básicamente desde una perspectiva de antropología literaria. Es decir, me aproximo a los textos, a las narraciones, a los poemas, tratando de ver qué construcción, qué imaginario sobre los hombres y las mujeres presentan estas novelas. Es decir, cómo se concibe el hombre y la mujer, sus relaciones, su estar en el mundo, desde la perspectiva literaria, que es una perspectiva de representación, una perspectiva metafórica, simbólica. Cali, a lo largo de toda su historia, ha sido llevada a la literatura, con mayor acierto unas veces, con menor otras, en algunas visiones muy parciales, muy limitadas, otras visiones más amplias, más totalizantes. Entonces yo voy a realizar un recorrido casi enunciativo, porque como les digo, es muy largo, pues tenemos desde la aparición del alférez real en 1886, tenemos casi 2 siglos o siglo y medio
de literatura que es imposible abarcar en el espacio de una hora, hora y media. Bien, la primera obra sobre la ciudad de Cali es, como les decía ahorita mismo, El alférez real de José Eustacio Palacios. Esta novela fue publicada en 1886, pero se traslada en el desarrollo de la acción, en la anécdota y en el universo que construye, se traslada un siglo atrás, un siglo anterior. En 1886 ya Cali está viviendo una serie de agitaciones sociales, los liberales están avanzando en el planteamiento de conquistas sociales, pero Palacios no se detiene en estas luchas, en estos momentos, de alguna manera hace abstracción de ellos y se retrotrae un siglo a la fundación de una pequeña urbe, al desarrollo incipiente de una pequeña urbe que era Cali en el siglo XVIII, 1750, 60, 70, es el tipo de trabajo que se está planteando en la novela. Esta novela de Eustaquio Palacios, a mí me parece que en la medida en que representa a la ciudad, tiene una serie de valores. Primero nos muestra un pequeño núcleo urbano, un espacio urbano que ya va delimitando cómo se va a desarrollar la ciudad. Está el centro de la ciudad, a donde el alférez, que es el dueño de la hacienda Cañas Gordas, viaja permanentemente por sus oficios y porque pues tiene su referencia en ese pequeño centro urbano. En ese pequeño centro urbano ya se visualizan dos núcleos. El núcleo central, que es el núcleo en el cual viven las personas adineradas y la clase dirigente de la ciudad, de la pequeña urbe. Y el Vallano, que es el barrio alrededor de la iglesia de San Nicolás, en donde están ubicados las personas de una condición más humilde y económicamente inferior. El tipo de ciudad que nos presentan es una ciudad muy dependiente de la iglesia. En la novela hay un personaje central que es un sacerdote franciscano que está permanentemente acompañando a la familia del alférez real en la hacienda Cañas Gordas y que es el que orienta de alguna manera la vida tanto de la gente del centro de la ciudad como de la gente del Vallano, porque en él como sacerdote, a través de la confesión, a través de la búsqueda de apoyo, de la búsqueda de consultorías de distinto tipo, pues se concentran un poco las inquietudes, los problemas, las demandas. Esta pequeña urbe se va a desarrollar y ya tenemos allí en la novela el germen de lo que va a ser, de tal manera que hay algunas cosas que me parecen muy significativas. El alférez real, por ejemplo, registra el primer secuestro de la ciudad. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII y vivimos un secuestro. Uno de los protagonistas de la obra, Daniel, es secuestrado por un emigrante español de dinero que lo considera un rival amoroso. Lo secuestra, lo traslada a Barranquilla, en un país donde no hay prácticamente comunicaciones. Otro aspecto que quiero destacar es los valores que rigen la vida de los protagonistas. El alférez real es un hombre que se precia y toda su valía la asienta sobre su capacidad de conservar los valores tradicionales, de no romper los valores tradicionales. Por eso para él el mayor valor es ser fiel a la tradición, respetar las diferencias sociales, ser un noble y corresponderse con esa actitud de noble que es esa actitud, respetar las diferencias sociales y respetar la tradición. En esta obra aparecen, ya desde el principio, porque es así en la historia de Cali, la población afrodescendiente. Los negros hacen parte activa de la novela, de la acción de la novela,
en su calidad fundamentalmente de esclavos. Quizás el pensamiento liberal de José Eustacio Palacios, que como les decía antes, fue un militante liberal de las luchas del siglo XIX, se nota sobre todo en que al finalizar la novela se le concede la libertad gratuitamente a algunos de los esclavos. Para terminar esta primera referencia a esta pequeña urbe, quiero leer un poema de Tomás Quintero que registra más o menos el mismo tiempo que registra el Alférez Real, pues con la potencia poética que tenía Tomás. Su poema se llama Allí comenzó el Bayano. Cuando el siglo moría de cansancio entre la guerra, llegaron los abuelos. Bajaron cabalgando en mulas jóvenes por las calles Real de Sol y Piedra. Cargaban con baúles y negras milenarias, que no esclavas sino parte de su propia historia. Mi abuelo, su guitarra y su bigote, blanco como ala de paloma, durmiéndose en el labio. No quisieron el centro del poblado de grandes casas, con ruidos de charol en los zapatos y perfume francés en las ventanas. Entre otras cosas, porque las damas del alférez y el alférez y sus hijos azules y otras cosas cerraron los aguanes a su paso. Gustaron más allá del alto cercano al río y al llano, donde comenzaba el pueblo o terminaba, y allí comenzó el Bayano, el barrio. Pira de aguas tranquilas en una plaza verde, y comenzó la saga del adobe y la casa, del corredor y los geranios. Es allí, hasta allí recoge precisamente Tomás ese incipiente urbe que fue Cali en su fundación. A principios del siglo XX tenemos la producción fundamentalmente de dos novelas que recogen la vida de Cali como urbe ya naciente, ya un poco más amplia, más o menos entre 1900 y 1904. La primera novela es La Tierra Nativa, de Isaías Gamboa, publicada precisamente en 1904. La anécdota de la novela es un intelectual caleño, un intelectual de la región, que parte en un viaje porque está un poco desajustado con su propia familia, su propio ambiente, padece una cierta angustia, una cierta inquietud y se desplaza a Chile buscando otros horizontes. Estando en Chile, él, que es un intelectual, empieza a idealizar la tierra nativa, como se llama la novela, y la tierra nativa es Cali y el Valle del Cauca. Empieza a idealizarla y en un proceso más o menos corto decide regresar. Entonces la novela nos narra su regreso y su ubicación en la pequeña ciudad que es Cali en ese momento. Cuando estábamos viendo el alférez se mueve entre lo que es hoy San Nicolás, el centro de la ciudad, y la hacienda Cañas Gorda al sur, pero desde el centro hasta la hacienda Cañas Gorda no hay ciudad, hay haciendas. Ya cuando estamos en la tierra nativa, ya ha transcurrido por supuesto todo el siglo XIX, la ciudad ha crecido relativamente pues en su núcleo central urbano y el protagonista vive y está ubicado en la colina de San Antonio. Se conservan ciertos rasgos y ciertas costumbres y pertenencias de la misma novela anterior. Es decir, la vida está muy regida por las campanas de la iglesia. En el caso del alférez, en las campanas sobre todo de San Francisco y posteriormente de San Nicolás. En el caso de Tierra Nativa son las campanas de la iglesia de San Antonio la que nos muestra todas las cosas. Bueno, y en la novela de Isaías Gamboa encontramos una mirada idílica sobre la ciudad. Se desconocen totalmente las fracciones sociales, se desconoce totalmente
las rupturas, los enfrentamientos. Se desconoce totalmente el desarrollo de la Guerra de los 1000 días. La mirada es una mirada sobre una orbe pacífica, idealizada, en la cual no aparecen los conflictos. El único conflicto es el interior del mismo protagonista, pero el protagonista cede ante la tradición, renuncia a su vida intelectual y a sus búsquedas y errancias por el mundo y decide tener una vida igual que la de su hermano mayor, Eleazar, ajustarse el matrimonio, los hijos, la tradición. Una novela muy diferente ya la encontramos en Rosario Benavides, una novela de Gregorio Sánchez Gómez, publicada en 1927. Aquí encontramos ya la mirada sobre la ciudad un poco más complejizada, un poco más abierta, en la cual se registran ya problemas, enfrentamientos, dificultades. Es decir, Rosario Benavides ya no está respondiendo para nada, como en alguna medida lo hace el Alférez Real y en la totalidad lo hace Tierra Nativa, ya no tiene una mirada idílica. Es una novela que se publica en 1927 y tiene fundamentalmente dos partes. En la primera parte de la novela, los protagonistas de apellido Benavides, es decir, la familia de Rosario, su padre y todos sus ancestros y las personas que lo rodean, su madre, sus hermanas, sus tíos, son ricos, tienen una gran fortuna, tienen una relación muy estrecha con Estados Unidos. Es una de las cosas que muestra la novela, que nos representa la novela, ya desde la década del 20, desde la segunda y tercera década del siglo XX, la burguesía caleña, la clase dirigente caleña sueña con Estados Unidos y su polo de atracción es precisamente eso, Estados Unidos. Entonces, en esta primera parte de la novela se nos muestra el ámbito, el centro, a principios del siglo XX todavía la clase adinerada vive en el centro de la ciudad, no se ha desplazado a otras partes, vive en el centro de la ciudad, y se nos muestra su relación con San Antonio, su relación con un sur incipiente, el norte todavía no ha empezado su desarrollo. El padre de la protagonista de la novela realmente es Rosario, una mujer. El padre de la protagonista es un taur y pierde su dinero totalmente. Allí termina la primera parte. La segunda parte es muy distinta y entonces encontramos a Rosario, una mujer que tiene que enfrentar, queda huérfana esa familia, hijas mujeres y la madre es totalmente una persona inútil, incapaz de ganarse la vida, incapaz de trabajar. Entonces Rosario le toca asumir el sostener su familia, el trabajar para ganarse la vida de su familia. Entonces se liga ella a una empresa de trabajo y se nos muestra su lucha, una mujer en el ámbito laboral, las dificultades que tiene, pero se combina en la obra, o sea, no es una obra que profundice mucho en este ámbito de la dificultad, del dolor, de las contradicciones, sino que nos muestra, por ejemplo, mucho de las costumbres caleñas, nos deja ver cómo nacen los carnavales en la ciudad, es decir, es una visión más panorámica que de psicología y profundidad en los personajes. Bien, entraríamos en una tercera etapa, que sería la etapa de la transición de la ciudad a la modernidad. La ciudad va creciendo, se va poblando, ya empieza a poblarse desde el centro hasta el primer cinturón, ¿no? Que es San Fernando, Alameda, este tipo de barrios. Por supuesto, continuamos con San Antonio. Y esta etapa está reflejada y trabajada, representada en dos novelas fundamentalmente. Noche de pájaros, de Arturo Lape, que publica su novela muchos años después de la referencia del acontecimiento y del argumento. Su novela la publica Arturo Lape en 1984.
El acontecimiento central de esta novela es la matanza de los liberales, la matanza, el asesinato, la masacre de la Casa Liberal que tiene lugar en Cali en 1949. La novela focaliza desde el punto de vista político todos los acontecimientos que surgen en la región y en la ciudad. Un testigo de la masacre de la Casa Liberal se siente perseguido permanentemente por los carros de los pájaros, es consciente de que han descubierto que él fue testigo de tal cosa y en ese sentido lo están completamente atacando permanentemente y él está huyendo. Desde este punto de vista, la visión humana es interesante porque se profundiza mucho en el pánico, en el pavor. Es un hombre que vive con pavor y que se siente perseguido. La novela, en este sentido, se centra mucho en los procesos de violencia que se vivieron en esta etapa de los años 48 a 50, 51. Pero a través de ese testigo, la novela tiene una cierta intencionalidad de ruptura, de vanguardia, el protagonista siempre se habla como usted hizo tal cosa, usted hizo tal otra, usted fue, o sea, siempre nos referimos al protagonista como usted. Cali podemos decir que entra definitivamente en la modernidad a partir de los años 60, 70 del siglo pasado. Años que han sido representados muy ampliamente por la literatura, por la fotografía, por la pintura, por el cine, y que tienen es decir, es la etapa urbana y la etapa de la vida cultural de la ciudad que más representación tiene, quizás porque es una de las etapas más ricas de nuestro desarrollo. Yo me centro en mi trabajo en 3 novelas, que son Que viva la música, de Andrés Caicedo, publicada en 1977, El titiritero, de Gustavo Álvarez, publicado en 1977, y Jalisco pierde en Cali, de Gabriela Castellanos, publicada posteriormente en el 1990 y pico. Bueno, entonces, Que viva la música, de Andrés Caicedo. Bueno, todos hemos leído esa novela, o creo que todas las personas que están aquí la deben haber leído. Básicamente, la novela se centra en el desarrollo cultural de la ciudad a través fundamentalmente del desarrollo musical de la ciudad. Bien, la siguiente novela que tenemos es la del titiritero, de Gustavo Álvarez. Muy distinta, pero también recoge el ámbito urbano de ese momento. Esta novela se centra en los movimientos estudiantiles de los años 70, 71, 72 especialmente. Esta novela arranca, desde el punto de vista de la anécdota, arranca con el asesinato de Edgar Mejía, Jalisco. La novela se detiene mucho, y eso me parece lo más significativo, o uno de los aspectos más significativos del titiritero, se detiene mucho en la relación entre el ámbito del norte del valle y la capital, es decir, la migración. Y otro de los ejes de la novela es la violencia. Entonces, la familia de Edgar Mejía Vargas, en esta novela, huye del norte de Cali, de Roldanillo, huye hacia Cali, norte del valle hacia Cali, para evitar la violencia, porque su padre fue asesinado en la confrontación entre liberales y conservadores. Viene la madre, las tías, un conjunto de mujeres solas o viudas que vienen a ubicarse en Cali huyendo de la violencia. Y la novela lo que plantea, su planteamiento último es, bueno, vienen evitando la muerte, evitando la violencia, pero en Cali lo que encuentran es la muerte y la violencia. Bien, y finalmente la novela de Gabriela Castellanos, Jalisco pierde en Cali. A mi juicio, yo he leído esta novela, no sé, 5 o 6 veces. A mi juicio,
no sé, es muy difícil decir eso, ¿no? No sé si es la mejor, pero una de las mejores novelas que se han escrito sobre la ciudad de Cali, a partir de la ciudad de Cali, en la ciudad de Cali. Esta novela de Gabriela Castellanos pretende una mirada total, una mirada abarcadora de la dinámica de la ciudad en esos momentos. Dinámica cultural, dinámica social, asomos o atisbos de la dinámica política, y una relación muy profunda, una mirada muy profunda entre los barrios y las diversas clases sociales que los habitan. La protagonista de la novela Jalisco pierde en Cali parte de San Fernando, el lugar en donde se da, o sea, la novela arranca, el núcleo del cual despega la novela es el asesinato de Jalisco, por eso su título, Jalisco pierde en Cali, y a partir de allí ella va recorriendo la ciudad hasta llegar al barrio Guabal, es decir, ya el segundo cordón de barrios populares de la ciudad, porque allá tiene su novio. Entonces, la novela nos da un paseo por la ciudad, urbanísticamente hablando, la 15, el centro, porque la gente está tratando, a partir del asesinato de Jalisco, está tratando de llegar a sus casas, a sus sitios de origen, que son muy distintos. Pero además la ciudad, a través de alguna de las protagonistas, muestra la dinámica de la clase alta, la presencia de Zuleta y el psicoanálisis en esos años en la ciudad. Desarrolla un tema, a mi juicio, muy significativo, porque nadie más lo ha tocado nunca, que es el desarrollo del movimiento Equipos Universitarios, el aporte de los grupos cristianos a las luchas estudiantiles de los años 70. Y esta novela abarca esa temática y la cosa. Lo más importante, a mi juicio, de la novela, lo más significativo, es su gran polifonía social. Uno de los grandes aciertos de la novela es esa policromía y polifonía social que consigue, porque no se limita a focalizar a los estudiantes y sus manifestaciones y enfrentamientos, sino que por el contrario entrecruza desplazamientos, actividades y pensamientos de las clases altas, de los amigos del gobierno, de los estudiantes, de los habitantes de distintos barrios populares. Si a mí me preguntan una novela sobre Cali, yo siempre diré Jalisco pierde en Cali. Voy a concluir esta parte leyendo un poema que Adelgisa Saria y otras poetas impulsaron, un poema colectivo en el Festival Internacional de Poesía del 2018. Es un poema hecho, escrito, elaborado por habitantes de la calle. Y entonces me parece interesante leer por lo menos un pedazo. Es un poema extenso. Hay una Cali amada, Cristo Rey, las tres cruces, la parte más alta de la ciudad, desde donde todo parece que se ve, y en Semana Santa uno camina, medita, olvida, deja la rabia, encuentra algún mensaje en el obstáculo. O el charco de Santa Rita, frente al zoológico, el río que huele a río y la amistad es fácil, y un sancocho posible, una sopa de viajes y el agua siempre fresca. Y también el distrito, allí las mujeres son guapas, cuidan sus hijos, salen adelante. Marroquín, la Comuna 13, el Poblado, Comuneros, los lagos, Charco Azul. La Paz, donde uno dice, llegué a casa, está la infancia y los recuerdos, el refugio. O simplemente un pedazo de andén en Cristóbal Colón, la lámpara que no alcanza a alumbrar, la familia que se hace entre panaderías y comidas rápidas, igual las tomas de Terrón Colorado, mi ciudad amada, las formas del color, que son verdes y moradas y amarillas y huelen a mamá. Y Pance, la Vigia, la estatua de Belalcázar, el Parque de la Caña, Cascajal, Mulaló, la biblioteca, donde uno tiene una llave y es gente, todo lo siento como mío. Hay una Cali triste, el Sopladero, donde una y otra vez de nuevo y la siguiente, y es triste porque huiste de la casa.
Hay una Cali amarga, cruel, donde nadie quiere a nadie, y sus casas fantasmas se derrumban, como sus fantasmas. La calle es la sala, el andén, el dormitorio, el armario queda en el basurero, o cualquier costal o pajonal cobija. Hay tantas gentes en esta ciudad, tantas muertes, las muertes, la ira, el rencor, la insensatez, la inhumanidad. Todos tenemos un vicio de comer, de dormir, de soplar, un calvario. Quizás si señalamos no estamos tan perdidos. A principios del siglo XXI yo me detengo básicamente en 3 novelas muy distintas, pero que nos están mostrando fracciones de la ciudad. La urbe que es Cali hoy, tan compleja, tan múltiple, exigiría para representarla en su totalidad o en su complejidad una especie de macronovela como Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, pero quizás es una empresa que no hay quien aborde por ahora. Entonces, la Cali de hoy en día está representada por flashes, por pedazos, por átomos. Las 3 novelas que yo miro en este siglo XXI son Los abismos de Pilar Quintana, publicada en 2021, El cronista y el espejo de Óscar Osorio, publicada en el 2007, y una belleza de novela, Las nuevas palabras de Ana Yuli Mosquera, publicada en el 2021. Con Los abismos de Pilar Quintana nos enfrentamos, nos miramos el desarrollo de una cierta clase social dirigente y poderosa económicamente de la ciudad. La formación en estas clases sociales, la representante femenina que nos muestra la novela Los abismos, deja definitivamente muy mal parada a la mujer caleña de las clases altas. Una mujer superficial, que lo único que lee son vanidades y cosmopolitan, que emplea su tiempo en infidelidad a su marido. Podría ser en este sentido una continuidad de la novela de Vera Sachs. La relación con la carretera al mar desde los barrios ricos de la ciudad, es decir, de los barrios del norte y el oeste, en los cuales se teje la vida diaria de estas familias. Es importante, creo, mirar esta perspectiva, porque aunque desde mi juicio literario, pues la novela de Los abismos no creo que tenga una densidad literaria muy significativa, pero sí nos refleja un ámbito, un aspecto de la vida urbana de estos años. La novela El cronista y el espejo de Óscar Osorio, publicada en el 2007, nos remite al mundo básicamente del narcotráfico. Es una novela que, igualmente que El titiritero de Gustavo Álvarez, desarrolla la relación migración, la relación entre el campo en el norte del valle y la ciudad. Y nos deja ver cómo, de alguna manera, la droga, la rumba nocturna, la dependencia de la cocaína, la dependencia del vicio, deteriora totalmente la vida de una persona. Se focaliza ese profesor, se le mira en detalle, pero y a partir de él y a través de su práctica, pues recorremos ciertos ámbitos de la ciudad, los bares, los griles del cordón suroriental, los bares, los griles de algunos de la Sexta. De alguna manera esta novela se puede complementar con Quítate de la Vía Perico, de Humberto Valverde, porque trabajan más o menos el mismo ámbito. Quizás la Quítate de la Vía Perico hace más énfasis en la música, El cronista y el espejo hace más énfasis en el consumo de la droga. En últimas,
podríamos decir, simplificando un poco, que la novela es la novela de los traquetos de la ciudad. Bien, con la novela de Ana Yuli Mosquera, Las Nuevas Palabras, que fue premio Jorge Isaacs en el año 2021 o en 2021, podemos decir que el Pacífico puebla a Cali, el Pacífico lleva a la ciudad. Es claro que la población afrodescendiente está presente en la historia de Cali desde los mismos comienzos. Ya lo señalé en el Alférez Real, en donde aparecen claramente. Atraviesan, hay momentos en los cuales se ignora un poco ese tipo de población, pero están presentes a lo largo de la ciudad en novelas puntuales como Que viva la música, en algunas de las obras de Humberto Valverde, están allí, aparecen allí, son una referencia quizás no muy desarrollada y están casi siempre en relación a la música, en relación a la salsa. Tengo dos preguntas que pueden ser como un poco distintas, pero las voy a hacer ya. Una es, al principio nos dijiste que ibas a ver, digamos, este grupo de novelas a través de la figura de la mujer y la figura del hombre. Y mi primera pregunta es, ¿qué tan presente es en la representación de la mujer una distinción también de clase? Muchas de las mujeres que aparecen en estas novelas, Rosario Benavides acaba de regresar de Estados Unidos, el mundo de Vera Sachs, son las hijas del alférez real, son mujeres que pertenecen a una clase, digamos, dominante, económicamente favorecida, y hay otros personajes que están en los márgenes. Entonces, ¿qué tan diferentes son esas representaciones? ¿Qué tan diferentes son esas formas de ser mujer en estas novelas? Y la segunda es un poco sobre los libros como libros y nuestra oportunidad de acceder a ellos. Entonces, creo que nos has dado una lista de lectura, pues que siento que hay como curiosidad aquí de buscar estos textos. Y voy a hacer como un poquito como cuñas y a ver si me ayudas a completar, porque sé que Jalisco fue reeditada por Oromo y está como muy disponible. Sé que Las Palabras Nuevas también está disponible en la página de la Secretaría de Cultura de la Gobernación del Valle y también fue reeditada. Pero algunas de estas novelas no son tan, bueno, Que viva la música, de pronto es Pilar Quintana, Los Abismos, son muy fáciles de encontrar. Pero si nos puedes decir cómo podemos llegar de pronto al Tiritero o a la primera novela, la de Isaías, la Tierra Nativa, sí, o sea, o Rosario Benavides mismo, ¿no? ¿Cómo acceder a estos textos? Sí, hay protagonistas de las clases altas, protagonistas jóvenes como la María del Carmen de Que vive la música, que no se ha insertado aún socialmente, aunque desciende de las clases altas, pero luego termina viviendo en la 13, me parece, en la 13 con 10ª o 13 con 9ª, o sea, en el centro deteriorado de Cali. Yo creo que la visión que nos presentan las novelas de las mujeres de las clases altas es una visión negativa. Están dedicadas a, digamos, al contacto social, a la rumba, muchas veces a la infidelidad matrimonial. En Jalisco pierde el Cali hay una excepción porque algunas de las mujeres de las clases altas que Gabriela presenta están inquietas por el universo del psicoanálisis que está vigente en ese momento en la ciudad, pero allí también hay otras que están solamente preocupadas ante la cantidad de muertos que tiene la ciudad el 26 de febrero del 72 o 71. A partir de eso está la situación de la ciudad ardiente y la señora está preocupada únicamente porque tiene una cena en la noche y no va a poder desarrollarla porque hay toque de queda y se le van a quedar sus pasabocas hechos. O sea, la mirada sobre las mujeres de las clases altas es realmente destrozadora, apabullante. El caso de esta joven que vive la música, pues un poco lo mismo. Ella sale de la ciudad sale de su clase social porque quizás no tiene ofertas.
Hay otras mujeres que no están muy desarrolladas, que solamente están incipientemente enunciadas, como la madre de Noche de Pájaros, la madre de usted de Noche de Pájaros, que está mostrando otra cosa, ¿no? Que está mostrando básicamente la lucha de la mujer por construir su mundo y por sostener su ciudad. Esa figura de mujer es la que desarrolla ampliamente a Julie Mosquera, tanto en la madre como en la niña que escribe, que está mirando, ¿no? Y es una mirada alternativa. Por eso, para mí, la novela de Ana Julie Mosquera se puede sintetizar en la expresión el Pacífico puebla a Cali, porque realmente ya estamos aquí en la ciudad en eso. Bueno, la consecución de la literatura en esta ciudad, yo diría que en este país, pero en esta ciudad, es un camello, realmente es muy difícil. Yo no te puedo decir, yo creo que, o sea, Rosario Benavides, la Universidad del Valle hizo una edición que la dirigió Darío Henao, pero yo nunca más volví a ver esa novela. Yo veo toda la vida, pues, una maniática de los libros como soy yo. Cada vez que puedo entrar a un stand de libros, la Universidad del Valle, yo visito su stand en todas las ferias, en todos los sitios donde está, y yo solamente veo las últimas ediciones. O sea, yo no sé qué pasa con las anteriores, si se agotan y las venden, o las archivan, o las botan, yo no sé. Pero aquí es muy difícil conseguir los libros. Si no se reeditan, por ejemplo, Noche de Pájaros, eso es un libro muy difícil de encontrar. Cuando me dices que puedo aconsejar, yo no puedo, pues las bibliotecas tal vez, la biblioteca departamental tiene un buen stock de libros, tiene casi toda la literatura registrada, suscribirse a la Luis Ángel Arango y pedir los libros, o recorrer un día sí y al otro también las librerías de segunda de Cali, en donde puede encontrar una cosa, porque uno de los problemas que tiene, por ejemplo, Planeta ha editado muchas novelas muy interesantes a lo largo, no solamente del Valle, sino de todo el país. Jamás reedita una novela. Entonces es muy complicado. Un poco la pregunta que hizo el compañero ahora, yo siento, o sea, porque conozco la obra de Vera Sachs, especialmente esta novela que ha sido esto, yo recomiendo pues una novela de Cali, ¿no? De la ciudad. Pero a mí me parece, yo tengo una intuición que las mujeres escritoras en Cali y a veces los personajes femeninos, si bien son cautivas, también buscan como maneras de liberación. Yo no sé si es por la música, por el Pacífico, pero yo tengo como esa intuición. Y si bien ese mundo de la protagonista de que ha sido esto es el mundo burgués de Santa Teresita del oeste de Cali, yo veo en ella un intento, yo veo en estas mujeres escritoras, son las protagonistas, un intento de liberarse. Lo que pasa es que es muy difícil liberarnos pues en este mundo patriarcal, capital, bueno, todo lo que sabemos. Entonces, pero no sé si tú sientes que, por ejemplo, una escritora, un personaje del Valle del Cauca y de Cali especialmente es muy distinto a ciertos personajes sufrientes de protagonistas de la novelística antioqueña, por ejemplo, o de toda esta zona donde está tan arraigada la iglesia, la creencia. Pero es solamente una intuición que tengo, primero. Y segundo, para una información, las obras de Vera Sachs, las 3 obras, las reeditó la Universidad del Cauca en una edición bellísima. Esa la pueden encontrar en la librería Oromo. Pues no la reeditamos nosotros, pero bueno, todo suma. Pues suma que lo hayan hecho allá y no nosotros. Bueno, es un poco vergonzante o vergonzoso, pero suma, me parece muy bien. Hizo una edición bellísima, bellísima. Entonces, si a alguien le interesa leer sus novelas, creo que en Oromo encuentran esa obra. Sobre tu intuición, yo sí creo, ¿no? Es muy distinto, por ejemplo, pensar en las protagonistas de algunas de las novelistas de Cali, Vera Sachs o Pilar Quintana o Gabriela Castellanos, que en las de Rocío Vélez de Piedrahíta, por ejemplo. O sea, yo creo que aquí sí se da un intento
no es un tema que yo haya pensado en profundidad, desde luego, porque esta mirada que yo he terminado de exponer ahora es una mirada sobre todo sobre el ámbito de la relación de los protagonistas con el ámbito urbano. Pero yo creo que si hay un intento de ruptura de los cautiverios. Las novelas, por ejemplo, Rocío Vélez de Piedrahíta, las mujeres permanecen en el cautiverio. La pregunta sería, me parece a mí, para una investigación en ese sentido, la pregunta sería, bueno, ¿es una ruptura real? O cuando la protagonista de qué ha sido esto, bueno, rompe con muchas cosas y se enreda en una relación extramatrimonial, está encontrándose a sí misma, está construyéndose como una mujer autónoma, independiente, o está cayendo en otro cautiverio por fuera del sacramento, por decir de alguna manera, ¿no? Pero creo que habría intuiciones en ese sentido y ciertos, digamos, brochazos, iluminaciones en alguna de las protagonistas de Gabriela Castellanos, no en vano ella es una feminista militante, y en la de Ana Yuli Mosquera también podríamos encontrar bastante de eso, ¿no? Claro, todo esto requeriría una confrontación con las propuestas de Virginia Gutiérrez de Pineda. Cuando estabas planteando este periodo en el que ubicas a Noche de Pájaros, de Arturo Álzape, que creo que es del 84 la novela, si no estoy mal, y que es el periodo efectivamente del año 49, de la masacre de la Casa Liberal, yo pensé en una novela que tú me enseñaste hace muchos años y que me parece que se establece un diálogo muy interesante con esa novela en ese periodo, que es la novela de María Elvira Bonilla, Jaulas, que recorre el periodo del 55 y plantea un tema que a mí me resulta muy interesante, que vendría muy bien a esta mirada tan abarcadora que tú tienes, que es el tema del desencanto de la generación de los 70, que está tan bien trabajado en esa novela. ¿No la consideraste? Bien, a ver, yo Jaulas de María Elvira Bonilla la relaciono más y la ubico más en relación con Jalisco pierde en Cali, el titiritero y que viva la música. No la relacionaría yo con Noche de Pájaros, porque me parece que los ámbitos que se trabajan son muy distintos. Realmente, entre los años, como años de referencia, ¿no? No de publicación, como años de referencia, entre los años 58 y 75, hay mucha afluencia de literatura en la ciudad. Y yo tuve que escoger, y aunque yo he leído muchas veces y he trabajado Jaulas, pues en este recorrido la sacrifiqué, la verdad, pero me parece interesante tu anotación, te la agradezco.